Señor Alexis Davat, que ya está en comunicación con nosotros. Alexis, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Pero bien, Alexis. Bien, Alexis. Hoy, mira, me vine de gala con todos los brillos porque estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Así es. Hoy estamos todos de cumpleaños, aunque no estamos de fiesta como hubiéramos querido, pero estamos celebrando los 432 años de nuestra ciudad que se cumplen hoy en el mediodía de hoy estaríamos cumpliendo ya este festejo. Qué bueno, Alexis. Y bueno, queríamos justamente conocer un poquitito de nuestra historia. Queríamos que vos nos cuentes cómo se vivía en esa época y cómo fue todo ese hecho de la fundación. Bueno, lo que pasa es que hoy tendríamos que trasladarnos al tiempo de la fundación y tendríamos que hacer un ejercicio de ubicarnos en fines del siglo XVI, cuando se funda la ciudad de Corrientes. El 3 de abril era Domingo de Ramos, comenzaba la Semana Santa de 1588 y esa mañana el fundador, el licenciado Torres de Vera y Aragón, llegó a Corrientes desde el río, desembarca en la punta Arasatí desde Asunción. Venía por la corriente colonizadora desde Asunción. El fundador estaba preparando la expedición en Asunción. Él vivió en Asunción un tiempo preparando la expedición fundadora, y desde ahí llegó por el río Paraná hasta las costas de estos parajes denominados de las Siete Corrientes. Aquí vamos a hacer un paréntesis aclarando de que al llegar el fundador, en realidad ya había un establecimiento previo en la ciudad, porque antes que él ya habían llegado dos que prepararon de alguna manera el establecimiento de los primeros pobladores, y esos fueron Alonso de Vera, su sobrino, y Hernando Arias de Saavedra, que le llamaban el Tupí. Ellos vinieron llegando con una serie de ganado, trajeron ganado caballar, ganado bovino, hacienda, para establecer la ciudad. Y por supuesto llegaron antes, y no podemos precisar el tiempo, pero se dice que algunos dicen, en algunas versiones, que fue algunos meses antes, otros dicen que ya un año antes del momento propio de la fundación ya estaban acá establecidos con el ganado y que ya habían comenzado a establecer la ciudad. El 3 de abril de 1588 se produce el acto fundacional, que tenía un protocolo, un ceremonial muy estricto, muy rígido, establecido por la Real Ordenanza de Felipe II de 1573, que determinaba cómo debía ser el protocolo para la fundación de las ciudades españolas, es decir, dentro del Imperio Español. Torres de Vera y Aragón era licenciado en leyes y era oidor de la audiencia de Charcas, es decir, tenía un cargo, era un funcionario de la corona, y había heredado el título de adelantado. El adelantazgo era una institución de la corona española. Él había heredado el título de adelantado de su suegro, que fue el tercer adelantado del Río de la Plata, don Juan Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate muere sin cumplir las capitulaciones reales que había firmado con Felipe II. Y le faltaba, en las capitulaciones de Ortiz de Zárate, faltaba la fundación de 3 ciudades. Una de ellas era Buenos Aires, la otra era Santa Fe y la otra era Corrientes. Entonces, esas ciudades fueron fundadas a partir de
la herencia que recibe, el título de adelantado que recibe Torres de Vera y Aragón. La única ciudad que fue fundada por el propio adelantado es Corrientes, porque en el otro caso, su albacea testamentario, el albacea testamentario de Juan Ortiz de Zárate era Juan de Garay, el fundador de la segunda fundación de Buenos Aires, ¿no? Juan de Garay es el que produce el casamiento, es el que actúa de Celestino en el casamiento de Juana Ortiz de Zárate, que era la única hija del tercer adelantado del Río de la Plata, ¿no? Don Juan Ortiz de Zárate, deja testado que quien se casase con su hija heredaría el título del adelantazgo y debía cumplir con las capitulaciones reales que él había firmado con Felipe II y cumplir con la fundación de las ciudades que establecía ese contrato que eran las capitulaciones reales. Esto se produce a partir del casamiento de Juana Ortiz de Zárate, le decían la ñusta. Ella se casa con el licenciado Torres de Vera y Aragón a instancias de Juan de Garay, que era el albacea testamentario de Ortiz de Zárate, y produce entonces la herencia del adelantazgo. A partir de ese momento, Torres de Vera y Aragón continúa con la fundación de las ciudades. Y por eso funda la ciudad de Corrientes en 1588, que era la tercera ciudad que le faltaba para completar las capitulaciones de su suegra. Qué bueno, qué bueno. A medida que fuiste contándonos cómo se fue tramando, ¿no? Íbamos viendo imágenes históricas de diferentes épocas, de diferentes tiempos, de cómo fue dándose nuestra ciudad, ¿no? Las diferentes postales de Corrientes en tantos años, en tanta historia. Bueno, la ciudad fue cambiando, lógicamente, el paisaje urbano desde el principio de sus primeros años hasta los primeros siglos de la ciudad, hasta lo que conocemos hoy, ¿no es cierto? De hecho, que la ciudad de Corrientes en los primeros años, en sus primeros 2 siglos, que podríamos decir durante toda la etapa colonial de la ciudad era muy pequeña, estaba reducida en su ejido al centro histórico, a lo que hoy conocemos como el centro histórico, y además era muy pobre, era una ciudad que estaba muy lejos de todo, aislada por ríos, por lo tanto era una ciudad que tardó mucho tiempo en desarrollarse económicamente y en tener un impulso de crecimiento. En los primeros años la ciudad era una aldea, fue una aldea durante mucho tiempo, hasta que ya pasado el tiempo de la colonia, en tiempos de la independencia, los primeros años de la etapa independiente, la ciudad empieza a tener una economía pujante y llega a ser una de las ciudades más importantes del siglo XIX, sin duda, ¿no? En el nordeste fue la primera ciudad y la más importante durante todo el siglo XIX. Alexis, ¿cuáles fueron los primeros edificios que hoy también continúan, ¿no? En construirse, sobre todo ahí en el casco histórico de nuestra ciudad? Bueno, los primeros edificios podríamos decir que de la etapa colonial de la ciudad solamente quedan muy pocos registros en pie. Podremos decir que uno de los testimonios de la arquitectura colonial solamente quedan 3. El más antiguo, el convento de San Francisco, el convento, no la iglesia, porque la iglesia es posterior, la iglesia ya es del siglo XIX, construida a partir de 1861. La iglesia que hoy conocemos, que es una iglesia neoclásica y que tiene ya las características del siglo XIX.
pero la construcción original del convento es de 1607, cuando se produce el establecimiento de la orden franciscana en Corrientes. Los franciscanos son los primeros que llegan, son la primera congregación religiosa que llega a Corrientes y son los fundadores de la primera evangelización en todas estas tierras del nordeste argentino, ¿no es cierto? Ese es el antecedente, podríamos decir, más antiguo de la arquitectura colonial. Después tenemos otros dos testimonios, la Casa Martínez, que fue reconstruida sobre los planos originales y reconstruida con las mismas técnicas de la construcción original. La Casa Martínez tiene origen colonial. Y la otra es Casa Molinas. Casa Molinas, el museo del sitio y museo virtual de la ciudad, museo del sitio histórico que tiene la ciudad, es Casa Molinas, hoy transformada en un espacio cultural de la ciudad que tiene una sala donde se desarrollan actividades culturales. Ese tanto como el museo de Casa Martínez, que es el museo arqueológico y antropológico de la ciudad. Que fue restaurado, estos edificios, o sea, Casa Martínez fue restaurado hace un par de años, pero yo recuerdo que durante muchos años anteriores veíamos la casa y creo que tenía los cartelitos que decían cuidado, peligro de derrumbe. Así es. No, en el caso de Casa Martínez no fue una restauración, fue una reconstrucción. O sea, la casa se reconstruyó sobre la planta original y sobre los planos originales. Perfecto, perfecto. Y también estaba pensando que el convento entonces de San Francisco sería todo ese edificio que está detrás, ¿no?, de la iglesia. Exactamente, el convento está detrás de la iglesia, lo que nosotros no tenemos acceso, no tiene acceso el público, sí a la iglesia, sí a la zona de la columnata, ¿no es cierto?, lo que hoy vemos como el atrio, esa explanada grande, el patio delantero que tiene el convento, la columnata, y después hay un pasillo interno que lleva a la sacristía y en el costado hay una gruta, la gruta de Lourdes, y de ahí se ve a través de una herrería de madera muy original, muy típica de la arquitectura colonial, se puede ver uno de los patios del convento, podríamos decir el segundo patio del convento, que no es el patio del claustro, que sí está dentro y que es la parte en la que viven los frailes, ¿no es cierto? Los frailes viven en el claustro y eso tiene un patio con un reloj de sol, es un lugar magnífico, por supuesto una construcción soñada y donde se puede apreciar el tipo de construcción, la estructura muy propia de la colonia, ¿no? Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Alexis, y bueno, generalmente en nuestra ciudad tenemos un mes de festejo, ¿no?, que inicia justamente hoy, el 3 de abril, y se cierran las actividades el 3 de mayo. Bueno, este año los festejos son desde casa, serán festejos más como virtuales, donde recuerdo el año pasado se generaron un montón de actividades. Y claro, y para este año teníamos muchísimas actividades pensadas y trabajadas y organizadas para que sea un mes intenso. Bueno, la realidad no nos permite hacer eso, ¿no es cierto? Estamos en una situación en la que debemos guardar la cuarentena y protegernos de la pandemia. Y bueno, esto impide que se desarrollen los actos oficiales y las actividades culturales, turísticas, deportivas que generalmente enmarcan el mes de Corrientes hasta el 3 de mayo, cuando finaliza con la celebración religiosa de la Cruz. El mes de Corrientes es una celebración cívico-religiosa, decimos, porque tiene dos momentos, ¿no es cierto? Comienza con una celebración cívica, que es la de hoy,
Si no estuviéramos en esta situación que estamos hoy de cuarentena, hoy esta mañana hubiéramos cumplido con los actos cívicos de el izamiento de bandera, la celebración. Generalmente se hace un acto formal frente al monumento a la cruz fundacional, que es el monumento, es la columna. La cruz estaba emplazada en las inmediaciones de Punta Arasatí, y allí es donde se implantó el primer monumento público que hubo en la ciudad de Corrientes, inaugurado por el gobernador Ferré en 1828, el 3 de mayo de 1828, el brigadier general don Pedro Ferré inaugura la columna conmemorativa de la Cruz Fundacional, que es el primer monumento público que tuvo la ciudad de Corrientes. Mirá, qué interesante. Me encanta, me encanta. Este día, bueno, decidimos festejarlo así, conociendo un poquitito de nuestra historia, aprendiendo, rememorando también lo que ya leímos cuando éramos más pequeñitos allá en la escuela. Y qué lindo realmente que es seguir reviviendo esto y también honrando un poco la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestro pueblo y la historia de esas personas que marcaron, ¿no?, un antes y un después desde ese momento en que fundan esta ciudad. Así que muchísimas gracias, la verdad que como siempre un gusto compartir y aprender siempre algo nuevo con vos, Alexis. También seguramente te vamos a tener la semana que viene, ya te comprometo en vivo porque también comenzamos a vivir ya la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa y el mes de Corrientes siempre están indisolublemente unidas, podríamos decir así, porque siempre la Semana Santa se celebra o dentro del mes de Corrientes o antes del mes de Corrientes, pero siempre está ahí, como en este caso es la primera semana del mes de Corrientes, la Semana Santa. De hecho que la ciudad se fundó un domingo de Ramos, así que siempre está vinculada a la Semana Santa con el mes de Corrientes. Bueno, este año nos vamos a poder disfrutar, que yo el año pasado tuve la suerte, el privilegio de hacerlo, el recorrido de las 7 iglesias. Sí, no, lamentablemente este año no lo vamos a poder hacer en la fecha del Jueves Santo, que es lo que generalmente se acostumbra, ¿no? La costumbre es que en la mañana del Jueves Santo nosotros hacemos este recorrido invitando a los vecinos de la ciudad a recorrer las 7 iglesias históricas de la ciudad desde un enfoque histórico, desde un enfoque patrimonial, donde en realidad lo que hacemos es invitarlos a recorrer y a reconocer, a valorar, a redescubrir, porque la verdad es que muchos correntinos han descubierto el enorme valor que tiene, el enorme valor patrimonial que tiene la ciudad en su arquitectura religiosa. El circuito turístico de las 7 iglesias, el circuito de turismo religioso de la ciudad, es una joya para nosotros, es la joya de la corona, podemos decir, para nosotros. De los circuitos de la ciudad es el más importante y sin duda el más solicitado también. Generalmente cuando hacemos un recorrido por la ciudad lo que solemos hacer es combinar distintos circuitos, entonces vemos algo del centro histórico, vemos algo del paseo costero, vemos algo de los murales y vemos algo de las iglesias, vemos las iglesias que están en el contexto del centro histórico. Entonces combinamos los circuitos, pero en general el circuito más pedido es el de las 7 iglesias. Exacto, muchísimas gracias, Alexis. La verdad, un gusto hablar con vos, como siempre. La verdad que nos aportás muchísimo de historia, muchísimo de conocimiento general. Así que muchas gracias por siempre estar disponible cada vez que te convocamos, cada vez que te llamamos. Te mando un beso grande, espero que pronto que te podamos disfrutar desde acá, desde el estudio, en vivo, como tantas veces. Así que un cariño grande, ojalá que pronto... Volver a la normalidad
y podamos tener la oportunidad de estar en el estudio y de hacer una nota en el estudio como solemos hacer siempre, y aprovechando siempre el espacio de la televisión, que es tan importante. Llegamos a través del canal a muchísima gente, y bueno, muchísima gente que hoy va a estar celebrando con nosotros esta fecha histórica y que empezará a vivir el mes de Corrientes, camino a la celebración religiosa de la Cruz de los Milagros el 3 de mayo, que ojalá ya no estemos en cuarentena y podamos participar de la tradicional procesión y misa del 3 de mayo, que es como la costumbre de la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso dirá el tiempo y las autoridades, por supuesto. Exactamente, un beso grande y muchas gracias por tu aporte, Alexis Davat. Bueno, nos vamos a una tanda cortita porque luego...